Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes la más cordial de las bienvenidas a la clase complementaria al taller de GAP. Eso, que acuérdense que la otra vez nos preguntaban, pero ¿cómo si es GAP? ¿Por qué hacen HIIT si es GAP? ¿Por qué hacen fuerza de tren superior? Claro, porque no solamente de glúteo y abdomen y piernas vive el hombre, ¿cierto? Tenemos otros grupos musculares también que integran nuestro cuerpo, y para hacer un poquito más completo el taller quisimos agregarle estas pequeñas clases complementarias a la semana en las que trabajamos HIIT y en las que trabajamos también algunos días nuestra fuerza para el tren superior. Aunque hoy día no trabajamos con peso, sí también estamos trabajando en el tren superior, ya que en el HIIT tenemos muchos ejercicios en los que involucramos en realidad todo nuestro cuerpo. Son la mayoría ejercicios funcionales en los que no solamente trabajamos un grupo muscular, sino que varios a la vez. Incluso la mayoría, yo diría, en algunos ejercicios. La mayoría de los grupos musculares de nuestro cuerpo los estamos trabajando hoy día. Tenemos hartos ejercicios enfocados a los brazos, varios ejercicios enfocados a las piernas, algunos al abdomen también, así que aprovechamos de echarle una repasadita a todo lo que trabajamos en la semana hoy día los jueves. Recuerden, si descansan un día en la semana, tomen la clase después el viernes. Vayan corriéndola y terminen el viernes con alguna clasecita. Yo sé que cuesta a veces programarse y hacer clase todos los días, aunque hay algunas que lo hacen, que me han llegado sus fotitos, pero a veces hay un día que por X motivo no se puede, el cuerpo a lo mejor ya está resentido, el trabajo de la casa, el trabajo del trabajo remunerado, el cuidado de los niños, la familia, el estrés, no sé, por algún motivo de algún día que no se pueda realizar una clase, la corren nomás y terminan el viernes, que sería lo ideal. Ahora sí, comenzamos con la clase del día de hoy, calentamiento como siempre, y después ya nos vamos de lleno al HIIT. Y hoy día sí que sudamos. Comenzamos. ¿Y el anillo para cuándo? Con 3 envases. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve. Vamos al otro lado. Pero, ¿y el anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Vamos, arriba y atrás. ¿El anillo para cuándo? Lo único que se echa de menos ahora son nuestros calentamientos con barra. Ahora ya no los hacemos. Cuando estábamos presenciales hacíamos nuestros calentamientos con un poquito de zumba al comienzo. Vamos adelante. Vamos, muñequitas. ¿Y el anillo para cuándo? Vamos, caderita. Piernas bien separadas, bien grandes. Muevo la cadera en círculo. Hacia un lado. Sigo. Vamos al otro lado. Vamos en círculo la caderita. Mantengo la separación de las piernas. Atrás y adelante. Vamos, bajo tronco. Si siento que encorvo la espalda un poquito al bajar, si siento que estoy bajando de esta forma, vista al frente y nos ayuda a mantener mejor la postura de la espalda. Rodilla. Vamos, movilizamos hacia un ladito. Vamos al otro. Vamos, tobillito. Arriba.
Circulito. Dibujo con la punta del pie. Hacia adentro. Y vamos. Cambiamos de pie. Vamos, circulitos hacia afuera. Vamos hacia adentro. Comenzamos con el trotecito en el puesto. Con ganas la clase de hoy. Vamos, vamos, que hoy, ahora se nos viene un fin de semana largo y lo vamos a pasar chancho. Vamos, póngale brazo. Bracitos en círculo hacia adelante. Vamos atrás. Saque caderita también. Con los bracitos me ayudo. Si la cadera va hacia adelante, el brazo va hacia atrás. Y alternando el movimiento. Cuatro tiempos. Adelante, esa pierna estiro. Queda. Vamos, intégrale brazos al movimiento. Brazos aquí van en L. Abro y cierro. Me sale el movimiento del pecho. En L. Vamos, con ganas. Póngale intención al movimiento. No hay la diferencia a que estemos metiéndole todas las ganas al ejercicio. Vamos arriba. Que pase sobre la cabeza la mano. No me quedo aquí y pienso que estoy poniendo todo el color. No, vamos. Subo. Estiro. Alargo el cuerpo. Alargo ese brazo. Pared abdominal firme. Ombligo adentro. Vamos, integra el movimiento. Todos esos pequeños tips. Preparé. Repetimos todo nuevamente. Cierre con fuerza esos brazos. Tense los músculos. Subo. Cruzo sobre la cabeza. Movimiento sale del hombro. Hoy ya sí en el calentamiento tenemos que echarle una repasadita a todos los músculos del cuerpo. No enfocarnos tanto en un segmento como lo hacemos cuando trabajamos más localizado. Alargo. Queda. Sube rodilla doble. Recuerda que la intensidad de cada clase depende de cada una. Si yo estoy haciendo mi clase aquí, claro, estoy en mi casita y entrete la clase, rica la clase. Suavecita.
Pero es diferente a que si yo le pongo un rebote, estiro un poquito más los brazos, subo esa rodilla con fuerza, el gasto calórico va a ser súper diferente. Aunque sea el mismo ejercicio, el mismo movimiento, va a depender siempre la energía, el punchi que le ponga a cada movimiento. Yo por lo general lo hago en intensidad media. Yo calculo mi intensidad, claro, a lo mejor yo podría estar acá. Ustedes saben, todo el rato. Pero después, cuando tuviéramos que explicar los ejercicios, estaría muy cansada. No es la idea. Ya me han visto en vivo así que no es necesario mostrarlo por acá. Quedó. Vayan tomando agüita. Tabata igual hace tiempo que no hacemos. Vamos a incluir Tabata también los días que son de nuestras clases alternativas. Vamos a incluir un Tabata. Baja un poquito. Llega a tu talón. Estira ese brazo arriba ahora, mantén la misma posición. La misma postura. Firmes. Pero llevo el pasado, la idea es seguir con la contracción lateral. Baja. Cuando bajamos y estamos haciendo este ejercicio, ustedes sigan mientras yo hablo. No lo hagan con el tronco tan abajo, tan inclinado hacia adelante, sino que cadera. Y ahí llego a tocar el talón, ¿ya? Porque no es la idea que estemos agachaditos y uy, yo llego. Pero las piernas tienen que estar flectadas. Arriba. Ya me la imagino alguna ahí diciendo, ya, cambia el ejercicio sin hablar tanto. Pero igual todavía no lo vamos a cambiar. Vamos. Suba con ganas. Vamos arriba. Quedo en el trote. Tocamos rodillita en 4 tiempos. Vamos. Gira el tronco. Llegue con el codo a la rodilla. O trate por lo menos. Yo no pego, pero trato de llegar lo más cerca posible. Si les cuesta la coordinación, hágalo, repita el movimiento. Se va a ir dando cuenta que cada vez va a ir siendo más sencillo realizarlo. Dale doble. Ponle un poquito de fuerza, vamos. Nos queda poquitito del calentamiento. Poco, no tan poquitito. Queda. Bracitos abiertos. Vamos, batidas. Hacia adelante. Mantenga ahí. Que no se bajen esos brazos. A la altura del hombro. Vamos atrás. No baje, no me dejes solo haciendo este ejercicio. Igual que en el hip que se nos viene, ¿eh? No me vayan a dejar solo haciendo los ejercicios. Cada vez queda menos.
Queda. Y quedo ahí. Muy bien. Aplauso grande para ustedes. Yo siempre les digo, celébrense, quiéranse, bésense, abrácense. ¿Por qué? Porque están prefiriendo hacer actividad física, porque están prefiriendo cuidar su salud, su cuerpo por dentro y por fuera, su mente. Y no están prefiriendo estar ahí en TikTok o en Instagram o viendo la teleserie. Algunas también buenas, pero la idea es cuidarse. Ya. Mire que el ejercicio nos trae múltiples de beneficios. Ahora que estamos en la pandemia, necesitamos tener nuestros anticuerpos firmes. La alimentación también. Prefiera comer algo que le nutra antes que a lo mejor disminuir la cantidad de lo que están comiendo, pero se dan cuenta que no sirve de nada. Cámbienla un poquito por algo que sí les sirva, por algo que sí les aporte. Vamos, comenzamos a explicar el ejercicio. Esto ya también lo hemos hecho en las clases, así que las que están aquí ya se lo saben. Las nuevas van a sufrir. Primer ejercicio. Vamos a ir 1, 2, 3 abajo. O no, vamos a cambiarlo mejor, porque a algunas les cuesta la estocada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1, 2, 3, sentadilla. 1, 2, 3, sentadilla. Sobre todo para las que vienen, las que están recién retomando. Que por ahí vi algunas que están muy motivadas recién retomando, me mandaron sus fotos. Después de las vacaciones, ya con eso saben quién es. Vamos, 1, 2, 3, sentadilla. Sentadilla. Cuando lo hago este ejercicio les recomiendo. Si salgo primero con la pierna derecha, voy 1, 2, 3, sentadilla, después salgo con la izquierda. 3, sentadilla. Así que conciencia del movimiento. Ahora, siguiente ejercicio. Vamos a hacer caminata del oso. Piernitas estiradas. Push up. Subo. Hago el push up, mantengo la posición y me regreso así. Lo mismo. Salgo primero con mano derecha. Salgo después con mano izquierda. ¿Ya? Siguiente. Facilito este. Saltito de un lado al otro. Bracitos arriba. Salto. Ahora. Voy. Arriba. Bajo. 1, 2, 4 escaladores. Piernitas firmes. Arriba. Salto y vuelvo a bajar. 1, 2, 4. Y repito. Estos son para las que están recién retomando. Son 8 ejercicios de 30 segundos cada uno. 10 segundos de descanso entre cada ejercicio. Salto escalador. Plank. También se lo saben. Desde aquí se ve bien, ¿cierto, señor director? Señor director. Desde aquí se ve bien, ¿cierto? La colchoneta de esta posición. Ya. Plank. El plank es este, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a comenzar. Arriba. Vamos a ir abajo. Subo. 1, 2. Aquí, lo mismo que le digo en las clases. Mientras yo estoy haciendo estos ejercicios, ustedes los están probando en sus casas. ¿Por qué? Son 30 segundos nada más. Y después cambiamos al otro al tiro. Entonces, ¿qué pasó? Ya, comenzamos. Siguiente ejercicio, plank. Chuta, ¿cuál era? ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba? Se quedan mirando, esperan que yo haga 10 segundos de ejercicio y después empiezan y esos segundos ya se perdieron de la clase, se fueron. Y así con cada ejercicio todo va sumando. La idea es que sume para bien. ¿Ya? Así que vamos. Plank. Después con la otra mano, plank. 2, después con la otra mano bajo primero, subo y 2 rodillas al pecho. Cambiamos. Manitos arriba, no manitos apoyadas. Arriba. Recuerden que este hit, entonces hay que ponerle velocidad a cada ejercicio. Giro ruso.
giro ruso lo vamos a explicar bien para los que no... las que ya estaban en las clases presenciales, saben cómo se hace. Posición. 4 apoyos, caderitas sobre la rodilla, hombros sobre la mano. ¿Qué voy a hacer ahora? Despego levemente las rodillas del piso. La pierna que voy a mover pasa por debajo y estiro. Vuelve. Recobro el equilibrio, recobro la postura. Sale nuevamente, estiro. El brazo no va arriba, porque si va arriba pierdo el equilibrio, va en el pecho. Vuelvo. Y ¿se dan cuenta? El giro es en su eje nada más, no se mueve. Y vuelve el otro donde estaba y sale nuevamente. Vayan haciéndolo. Y si no les resulta, inténtenlo. Vuelvo. Eso es todo los 30 segundos. Vamos a ir al costado. 1, 2, toco punta de pie. 2, toco punta de pie. Y ese sería el último. Vamos a abrir un poquito más aquí el lugar de trabajo. Este rato en el que yo les estuve explicando los ejercicios, recuérdenlo, no es para que ustedes estén descansando y abanicándose esperando la segunda parte de la clase. Es para que vayan repitiendo conmigo los ejercicios que vienen. Así que si ya no lo alcanzaron a hacer, les aviso que van a perder tiempo. Cambiemos de ejercicio. No estoy mirando WhatsApp, estoy buscando el cronómetro. Ya, 30 segundos por clase, o sea, por ejercicio, 10 segundos de descanso entre cada ejercicio. Yo voy a ir diciéndole en todo caso, mostrándole más que nada el ejercicio que viene después. Y son 10 segundos nada más, entonces termino uno y me concentro al tiro en el siguiente que viene. 8 ejercicios que son todos los que les mostré. 4 veces el circuito. ¿Ya? Tome agüita, prepárese. La idea es tomar agüita. La idea es tomar agüita cada vez que termino el circuito, porque entre medio no hay tiempo. Y si usted tiene tiempo, está cansadísima o cansadísimo, y tiene tiempo para ir a tomar agua, eso quiere decir que le queda energía para seguir moviéndose. Si no tengo energía, me quedo ahí tirada en el suelo y no puedo moverme más. ¿Ya? Así que téngalo presente eso. Acostúmbrense a dar el 100. Ya, acuérdense, comenzamos. 1, 2, 3, abajo. Ese es el primer ejercicio. Estamos en 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 4. En el cuarto, bajo. Las que ayer hicieron la clase de piernas están muriendo igual que yo. O con miedo. Fitness musical. 3, 2, 1. Descansa, viene la siguiente. Caminata del oso y push-up. Vamos. Comenzamos en 3, 2, 1. Dale. Recuerda ir cambiando de mano. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Descansa, arriba. Pasamos de un lado al otro. 3, 2, 1. Vamos. Vamos, aquí en este hit morimos juntos. Vamos. Sigo, todavía no se cumplen los 30 segundos. Descansa. Salto arriba, bajo, 4 escaladores, vuelvo a saltar. Comenzamos. Abajo. 1, 2, 3, 4. Piernitas firmes. Arriba. 1, 2, 3, 4. Vamos.
Arriba. En 10 segunditos todavía. Firmes esos brazos. Vamos, Gaby, aquí estamos trabajando brazo igual. Vamos. Cambiamos plank. Ahora sí el brazo. Vamos. 2, 1, comienzo. Plank. Rodilla al pecho. Cambiamos de brazo. Rodilla al pecho, 2. Siga, siga, siga. Vamos, cambiamos abdominal sobre la colchoneta. Uf. Quedan 3, 2, 1. Vamos. Sigue el ritmo de la canción. Vamos, vamos, no pare. Son 30 segundos. Estos son hechos eternos. Dos, uno, no pare. Descanso, ahora sí. Giro ruso, vamos con todas las ganas. Yo lo voy a hacer de frente para que vayan viento igual. Comenzamos. Rodillas. Aquí lo importante es el control del cuerpo. No que lo hagan rápido y que traten de hacer en los 30 segundos. Controle su cuerpo, vamos, músculo estabilizador. Todos tensos trabajando en este momento. Vamos, arriba. Desplazamiento. 2 pasitos al lado. Y esto cada cruzada. Comienzo. 1, 2. 2. 2. Aquí sí, póngale un poquito más de velocidad a la cosa. Caderita abajo, caderita. Recuerde que está hit. Vamos. Siga, 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 siga. Este es el último de la primera ronda. Descansa. Excelente. Muévase, muévase, no se quede quieta. O quieto. Estamos muertas ya. El minuto de descanso. Nos faltan 3 rondas. Y no quiero que eso las desmotive. Terminé la primera mal. Yo sé que pueden. Y la que está por ahí, solo mirando el video, y no lo está haciendo, sino que está curioseando por ahí. No quiero que diga, la profe está muerta. Y usted está sentada en su casa mirando el teléfono ahí y no está haciendo el ejercicio. Así que mire que esas nos faltan. Así que las reto a todas las curiosas que tomen la clase. A ver cómo van a andar. Ya. Listo. Descansamos el minutito. Repetimos. Esta vez, la primera vez se las perdono de que hubiesen quedado ahí mirando cómo era. Pero ahora la segunda no. Además que yo les muestro los ejercicios antes. Y si ustedes ya lo hicieron, van a ver cuál era. Acuérdense que comenzamos con nuestras 3 tijeritas. Bajo. En sentadilla. Bajo profundo, salgo arriba con fuerza. Ya. ¿Todos listos? Comenzamos. En 3, 2, 1, vamos.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Las manitos van donde a usted le acomode. A mí me acomoda irlas moviendo. Si usted le acomoda estar acá en el centro y bajar, hágalo. Póngale bueno, acuérdate que es hit. Cambio. Caminata del oso y push-up. Comenzamos. 3, 2, 1. Nos fuimos. La Gaby que quería abrazo. Hágale el push-up. Hasta abajo. Vamos. Descanse, cambiamos. Ahora viene pasito y tocamos los pies. Vamos. Si lo puede hacer a lo mejor un poquito más rápido, hágalo nomás. No se limite por mí. Cambiamos. Salto arriba, voy abajo, escalador y vuelvo a subir. 2, 1, comienza. Vamos. 1, 2, 3, 4. Arriba. 1, 2, 3, 4. Arriba. Está costando ya un poquito más. Vamos, alcanzamos la última. Cambio. Plank. Vamos, plank. 2, 1. Ahí sí. Abajo. Arriba. Rodilla al pecho. Vamos. Abajo. Arriba. Rodilla al pecho. Vayan cambiando de mano. Acuérdese. Descanso y cambio. Abdominal. Comienzo. Vamos. No pare todavía. Yo sé que está doliendo, pero siga. Descanso. Giro ruso. Vamos, controlando ese cuerpo. 3, 2, 1. Rodillas levemente despegadas del piso. Control postural. Vamos, controle su cuerpo. Lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué placer, para que yo ponga pero qué clase. Siga, vamos. Practique. Cambio, nos queda el último. Desplazamiento hacia el lado. Estocada cruzada o princess. Comenzamos. Vamos. 2. Me corre las gotas. Vamos. Y todo eso le sirva de motivación a usted también.
porque mucha que rico cuando uno está muerta, que ya no puede nada más. Pero sigue, sigue, sigue. Última. Descanso. Muy bien. Me voy a salir un poquito del enfoque de la cámara. Voy a ir a buscar mi toallita. Me encanta así el sudor que me corra por la cara. Porque yo soy mala para transpirar, entonces ahora se siente el esfuerzo ahí. Vamos, Clau. Si el otro día sudaste, ahora vas a sudar más en esta clase. Soy igual que tú. Soy igual que tú, Clau. Vamos, nos quedan dos nada más. Esto mismo que llevamos hasta aquí, tenemos que repetirlo. Prepare. Descanso un pelín más. ¿Están listas? Ya me imagino. Yo le digo, ¿están listas? Ya me imagino a la Karen ahí diciendo 5 segunditos más. Lo malo que ahora no podemos ir retroalimentando, no podemos ir conversando, o sea, no podemos ir diciendo ¿cómo se hacía este? ¿Me lo puedo repetir? Bueno, en todo caso aquí el giro ruso es como el nuevo. Todos ya son combinaciones nada más de ejercicios que ya hemos hecho otras veces. Ya. Mucho bla bla. Después me dicen que hablo mucho. No, está bien, está bien. Ya. Concentración, fuerza mental. Afuera el no puedo. Afuera le estoy cansada. Afuera no voy a poder terminar. Afuera todos esos pensamientos que nos están limitando en este momento. El susto de poder terminar o no. Afuera. Solamente pensamientos de positividad. Solamente aliento para ustedes. Solamente pensamientos positivos. Vamos. Comenzamos. Tijerita por si acaso. Tijerita y sentadilla. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Bájale con ganas. Y en el último, en la última vuelta, que tiene que poner todo el power. Ahí sí que tenemos que quedar muertas en el suelo. Por ejemplo, yo sé, ya de verdad no puedo más, pero el poder seguir hablando, jugadores que nos van diciendo así se puede más. Vamos, descansa. Caminata de oso y push-up. Sáquenle el jugo a este push-up. Vamos, 3, 2, 1, comenzamos. Ahora se debiera hacer un poquito más fácil el push-up, ya que estamos trabajando con más peso. Nuestros músculos están más firmes. Alcanzamos el último. Cambiamos. Saltito hacia un lado y al otro. Cambiamos. Comenzamos en 2, 1. Vamos. Te quise tanto. No. Pero canto muy feo. Vamos, dele, baje, llegue al pie. Si es necesario, baje la cadera un poquito. Descanse. Siguiente. Saltito arriba. Salto arriba, abajo, escalador. Comenzamos, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4. Arriba con fuerza ese salto. Sí, siento que ya no puedo hablar. Ahí a lo mejor el salto llegue arriba nomás.
Pero si todavía puedes seguir hablando, pegues el salto. Cambiamos. Uf. Plank. Vamos. Comenzamos arriba. 2, 1. Bajo, subo. Rodillita al pecho. Bajo, subo. Uf. Vamos, que alcanzamos a sacar el último. Descansa. Uf. Rodilla al pecho, abdomen. Que a mí se me hace eterno. 3, 2, 1. Comenzamos. Vamos que usted puede. No pare, no pare, no pare. No me abandone todavía. Descansa. Giro ruso. Vamos, posición. Rodillas apenas separadas del piso. Comenzamos. Oh. Vamos, no pierde el equilibrio. Concentración total. No pierda la postura, que las rodillas no se le alejen del cuerpo. Descansé, nos queda el último. Pasito al lado, terminamos de tocar cruzada. Vamos. Vamos, no descanse, no descanse. Son 10 segundos nada más. Siga, siga. Que este es el último. Si siente que puede, si siente energía, póngale, póngale. Después nos vamos a acostar. Para las que hacen la clase en la tarde, toman 11, se alimentan bien. Descanso. Bien. Y así se nos fue la tercera. Nos queda la última y terminamos. Nos echamos como 5 minutos. Nos quedan como 8 minutos de clase. Nos quedan como 8 minutos de clase, más o menos terminamos. Contando la elongación, el minuto de descanso. Más los 5 de la vueltita. Del circuito. Recupere. Póngale baile ahí, como le decía. Desenfóquese el cansancio del agotamiento del ya no puedo. Vamos que usted puede. Yo sé que ustedes pueden, porque si no, no les pondría esta rutina. Y si cuesta, están retomando, se están comenzando con las clases, es normal que cueste al principio, así que tampoco se sientan así como que ay, no puedo hacer ninguno, no me sale nada. Es normal. Vamos. Terminamos nuestro minuto de descanso, así que preparadas. Prepárense, preparados. Para la segunda parte. Está para la cuarta, perdón. Yo creo que ahí me querían matar. Última vuelta, última vuelta. Ahora sí, no se guarde nada de energía. Vamos, délo todo en su casa. Yo también aquí lo voy a dar todo. Lo único que no me gusta es que se escucha todo el cansancio. En cambio, cuando estábamos en clases presenciales, no. Yo voy a descansarme con tranquilidad. Y acá con el micrófono se escucha. Ya. Ahora sí. Última vuelta. Le regalamos unos segunditos más de descanso para que
Hagamos la última con todas las ganas. Tijerita y sentadilla. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Si les sirve pensar que esta es la última, dele. Piénselo. Busque la motivación donde sea. Acuérdense otra vez conversar. ¿A dónde hay energía? ¿Dónde tenemos energía cuando ya sentimos que no podemos seguir? ¿De dónde tenemos que sacar? De aquí, de aquí, de aquí, de todas esas partes que tenemos grasitas, que tenemos energía guardada. La energía acumulada, hay que ocuparla. Vamos, cambiamos. Caminata veloz y push-up. Póngale ñeque al push-up. 3, 2, 1, vamos. Cambio. Pasito a un lado. Con las manitos llegamos a los pies. 2, 1, vamos. Cánsese, cánsese. No pasa nada. No le pierdan. O sea, tienen que perderle el miedo al cansancio y a la fatiga. Después el cuerpo se recupera. Pero los procesos fisiológicos que pasan por dentro, y nosotros lo llevamos a varios tiempos que nos llevamos cansando mucho, después se produce la adaptación y ahí andamos como avión. Descanse. Nos queda ahora salto arriba, vamos abajo, escaladores. Vamos. 4. Arriba. Saquemos el último. Cambio. Plancha alta. Lo combinamos con plank. Vamos, comienzo. Rodillita arriba. Fitness musical. Vamos, que se puede. No me abandone todavía. Siga, siga. Saquemos la última. Excelente. Vamos. Abdominal. Comenzamos. Siga la música. Sígala, sígala. Cambio. Ahora sí que está costando. Vamos, giro ruso. 2, 1, comienzo. Bracito. Postura del brazo. No se me abra. Aquí, a la altura del pecho va la mano. Aguante, aguante. Queda poquitito. Vamos arriba.
Última. 3, 2, 1. Vamos. Ahora sí, póngale todo, póngale todo. Vamos, con rapidito, rapidito. Esta es la última. Vamos. Siga mi ritmo. Puedo hacer más rápido. Mejor. Vamos, 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 vamos. Toda la energía que quede la estamos fuera. Vamos, conmigo, conmigo. Siga, 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 no pare. Aguantémoslo otro poquito más. Vamos, vamos, aguante, aguante, aguante. Y excelente. Un fuertísimo aplauso. Muy bien. Terminamos nuestra primera. O sea, nuestra primera. Ya no sé ni qué hablo. Sí, pues nuestra primera clase de HIIT. Online. Aquí en cuarentena. Vamos. Chócale virtual de siempre. Ahí sí. Tenemos que terminar con ánimo la clase. Cansadas pero felices. Elongamos. Vamos a la colchoneta. Vamos, comenzamos. Abdominal. Manito lo más cerquita de la cadera posible. Vamos, llevamos la caderita atrás. Estiramos lo más que se pueda la espaldita, el glúteo. Inhalo y exhalo profundo. Espero mi respiración no se haya sentido tan fuerte. Vamos, vuelvo a la posición anterior. Vamos. Ahora, punta de pie. Ahí, anclada al piso. Enterrada en el piso. Levantamos cadera. Tratamos de llevar la planta de los pies al piso. Estiremos, estiremos espalda, estiremos piernas. Bajo. Posición anterior, abdomen, estiro la punta de los pies. Atrás nuevamente, caderita sobre los talones. Todas las partes de la clase son tan importantes, así que tienen que hacerlas todas. Calentamiento, la movilidad articular, el calentamiento general, la parte principal de la clase, lo que nos enfocamos en trabajar cada día, y la elongación final también. Vamos, regreso, pies clavados en el piso, arriba, levanta esa cadera, estiramos los brazos, la espalda, parte posterior de las piernas también. Yo no llego, mi planta no toca todo el piso, pero algún día llegaré. Vamos, bajo. 4 apoyos. Vamos, todo el peso del cuerpo hacia adelante. Me sudan hasta las manos. Siento, me veo las manos aquí. Voy a respirar. Vamos, caderita atrás. Estira adelante. Vuelvo al centro. Vamos, cuádriceps. Si me cuesta mucho tomar el pie, me puedo ayudar del talón de las zapatillas. Aguanto ahí.
cambios. Vamos desplazo todo el peso del cuerpo hacia adelante. Vamos atrás. Inhalo y exhalo, me relajo. Ahora sí nos relajamos, descansamos, tomamos nuestro merecido descanso. Mira, estamos elongando aquí, no mire la pantalla porque si no se va, a menos que la tenga al frente suyo, porque si no se pierde el equilibrio muy fácilmente en esta postura. Vamos. Arriba. Nos acomodamos porque en la clase quedamos muy desarmadas. Pies juntitos, vamos abajo. Lo más abajo que pueda, llego sin doblar las rodillas, sin hacer trampa. Subo suavecito. Acomodamos. Y un fuertísimo aplauso para ustedes. Excelente, felicitaciones por haber ya terminado la semana entrenando juntas y juntos. Espero hoy día hayan quedado muertos igual que yo, pero hayan quedado sudados así tal cual como estoy yo. Un fuerte abrazo, un cariñoso beso a todos ustedes y nos vemos la siguiente semana con el otro entrenamiento, y retomando los entrenamientos de la otra semana. Que estén muy bien, tomen harta agüita. Chao, chao.